con un estado hiperosmolar. Entonces no sabemos a la final cuántos años pasaron sin diagnóstico. Insuficiencia renal moderada y un score calculado a los 10 años de entre 5 y 10%. Entonces, esos serían los pacientes catalogados como alto riesgo. Moderado riesgo, pacientes diabéticos joven tipo 1 menos de 35 o diabéticos tipo 2 menores de 50 años. Los diabéticos tipo 1 son pacientes que se complican a largo plazo en relación a los diabéticos tipo 2, son los que más tardan en complicarse. Pero esto de las complicaciones también está en relación al control metabólico. Mejor control metabólico, menos complicaciones, independientemente de que sea tipo 1 y 2. Bueno, entonces volvemos al moderado riesgo, diabéticos tipo 1 menores de 35 o diabéticos tipo 2 menores de 50 con duración de diabetes menos de 10 años, sin otros factores de riesgo y un score calculado entre 1 y el 5% a 10 años. Y bajo riesgo, un score calculado de menos del 1% y riesgo, un riesgo a 10, menos del 1% en 10 años. Así podemos hacer la clasificación para categorizar a nuestros pacientes y decir cuáles son los objetivos de colesterol en cada uno de estos grupos de riesgo. Sigamos. Ya. Esta Estrategia. es, esta es una tabla de las estrategias. Esta es del último consenso que es del 2019 que yo les mandé el resumen porque es súper largo. Hay a veces un poco de diferencias entre los europeos y los americanos, pero el más reciente es esta, que es del 2019, donde se plantean niveles de colesterol LDL de acuerdo a los factores de riesgo. Y bueno, recordarles que la prevención primaria y la prevención secundaria difieren en que la secundaria es porque ya el paciente tuvo un evento y la primaria es antes de que tenga un evento. Sin embargo, en esto ya habíamos hablado de que los altos riesgos son los que ya tuvieron un evento, ¿no? Entonces podría generar un poco de conflicto esto de que dice prevención primaria. Entonces, los de alto riesgo quedarían estos diabéticos que tengan alguna complicación, pero al final es complicación que genera una prevención secundaria, un evento. Entonces, miren que es importante a todos, le ponen como un asesoramiento del estilo de vida. Y de acuerdo al riesgo, estamos yendo desde un riesgo bajo hasta un riesgo muy alto. Entonces, si analizan los cuadritos, vemos que en un riesgo bajo el objetivo en el tratamiento es intervención y farmacológico a pacientes que tengan colesterol más de 190. Lo ideal es que tengan hasta 180 pacientes sin factor de riesgo. Pero ahí hay a veces un poco de confusión porque te dicen, debes tener como objetivo máximo, o sea, no deberías pasar de 180, pero te trato al 190. Entonces puede generar un poco de conflicto, pero nosotros nos vamos a quedar en qué momento vamos a tratar al paciente. Vamos a tratar al paciente cuando tenga más de 190. Es decir, que si uno de ustedes se hace un perfil lipídico y tiene más de 190 y yo asumo que no tiene factores de riesgo, ustedes deben ser tratados. Y hacer, bueno, todo esto del asesoramiento del estilo de vida y, y la actividad física y la dieta y todo eso. Entonces, en bajo riesgo, más de 190. Dice en riesgo, en riesgo moderado. En el riesgo moderado, y les está hablando del score, entre 1 y 5% a 10 años. ¿Cuándo hacemos la intervención? La intervención, aquí también te ponen una intervención de vida y de intervención farmacológica sobre los 190, más de 190. Prácticamente no hay diferencia entre el uno y el otro, hablando de farmacología, ¿no? Eh, Riesgo bajo y riesgo moderado, vamos a tratar sobre 190. El riesgo alto y el riesgo muy alto, miren que el riesgo alto ya comienzan a tratar sobre 100.
100 miligramos decilitro de LDL es el objetivo terapéutico y ya comienzo a dar un tratamiento. Y para el riesgo muy alto estamos hablando de un objetivo de 70 a 100. Acabamos de ver que nos hablaban también de un colesterol LDL de menos de 55 en cierto grupo de pacientes que tengan un riesgo muy, muy alto. Bueno, avancemos en la tabla. Ya, este riesgo debido, bueno, creo que ya vimos en la tabla anterior el corte. Aquí dice prevención secundaria. La prevención secundaria está en relación a las intervenciones. Como ya les decía, son pacientes que ya tienen un evento cerebrovascular establecido y a estos pacientes les dan un control de LDL de menos de 55. Aquí no alcanzamos a ver, pero es así en la tabla. Y si ustedes ven abajo, el nivel de evidencia es nivel de evidencia 1A. Entonces, un paciente que ya ha tenido un evento como prevención secundaria, nuestro objetivo es menos de 55. Y como prevención primaria es menos de 70. Esta es una tabla bien interesante de analizarla y sobre todo tratar de cumplirla a medida de lo que se pueda, porque tiene un gran peso en la evidencia. Entonces, eh, y no hacer un tratamiento al ojo. Miren que hasta aquí hemos hablado solo de tratamiento de LDL porque es lo más importante. No hemos hablado del tratamiento de los triglicéridos, por ahí algo mencionó que los valores aceptables hasta 499, yo les decía hay que hacer un tratamiento ya sobre 400, los pacientes con triglicéridos sobre 400 deben ser ya tratados. ¿Y qué tienes finalmente en la última tabla? Ya dos Bueno, metas de tratamiento. Este es una tabla general que es un compacto de todas las recomendaciones que debemos hacer. Lógicamente, el tabaco, la dieta, la actividad. Miren, la actividad física dice 3.5 a 7 horas de actividad física vigorosa moderada por semana o 30 a 60 minutos de la mayoría de los días. Ya habíamos hablado que la actividad física tiene que ver la intensidad y el tiempo. Mientras más intenso, menos tiempo. La presión arterial, menos de 140/90, que ya habíamos hablado que eso es la mayoría de los consensos. El colesterol LDL, entonces ya hemos repetido cuáles son los objetivos terapéuticos de acuerdo al riesgo cardiovascular. Y el colesterol no HDL. El colesterol no HDL se obtiene de los triglicéridos y del LDL. Entonces, hablamos de que el objetivo secundario de colesterol no LDL es de 85, 100 y 130 para muy alto, alto y moderado riesgo respectivamente. Entonces, cuestión de hacer una fórmula, sacar y valorar. No es común que nosotros no busquemos el colesterol no HDL. Nosotros lo que hacemos en la práctica clínica diaria es primero ver el LDL, segundo ver los triglicéridos y tercero ver el colesterol HDL. En ese orden es la prioridad del tratamiento. Las apolipoproteínas, que no las medimos, pero también tienen sus objetivos terapéuticos. Y los triglicéridos, dice, no es objetivo, pero menos de 150 indica bajo riesgo y niveles más altos es necesario evaluar otros factores de riesgo. Aquí no nos están dando un punto de corte. Y a veces yo me encuentro con pacientes con alto riesgo o de pronto con un moderado riesgo que vienen con un colesterol LDL tal vez de 200 y vienen con triglicéridos de 250 y veo que enfatizan y hacen tratamiento a los triglicéridos y le dejan a un lado al colesterol. Entonces, que quede claro la idea de que vamos a priorizar el LDL, luego los triglicéridos y luego el HDL. La diabetes menos de 7 le ponen aquí. Y ahí creo que se termina la exposición. No sé si es que tengan alguna pregunta. Creo que a mí me quedó
Una duda. En los pacientes que tienen riesgo alto y riesgo muy alto, empezamos el tratamiento cuando ya el LDL es mayor a 100. Ahí te hace dos diferencias. Te dice prevención primaria y prevención secundaria. Entonces, los que tienen muy, muy alto riesgo podrían necesitar tener un colesterol menos de 55. Entonces, a veces es complicado. Como yo les decía, tengo un colesterol de 60 que no es tan malo y mi objetivo es 55. ¿Cuánto de atorvastatina le doy? Tal vez 5, tal vez 10. Entonces, es complejo. Y hablando esto de prevención secundaria, es decir, que ya tuvieron evento. Y en pacientes de alto riesgo, porque el alto riesgo lo podemos catalogar también en base a los scores, al Framingham y decir, este paciente tiene muy alto riesgo. Nosotros debemos tener como objetivo terapéutico 70. Entonces, esa es la diferencia entre el primario y secundario, entre el 55, el 70 y el 100. Un paciente diabético, un paciente hipertenso, su objetivo terapéutico es 100. Entonces, si te pasas de eso y voy, tengo 102, ¿le trato? Probablemente no. Tengo 150, ¿le trato? Probablemente una dosis bajita de estatinas. Tengo 200, ¿le trato? Sí, con gran seguridad le voy a dar una estatina de 20 o 40. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿y por cuánto tiempo le damos el tratamiento y cada cuánto también se le debería hacer el control para ver si ya está cumpliendo los objetivos? Mínimo en 2 meses un control. Y el tratamiento mientras estén elevados. Ahí volvemos a comentar lo mismo, ¿no? Viene y va de medicación, por mientras está medicado, eh, tiene un buen control, se le deja de medicar y, y suben nuevamente los niveles. Entonces, yo a mí sí me ha pasado y tengo pacientes que hago 3, 4 controles, o sea, 4 ciclos de estatinas y mejoran mientras están con las estatinas y luego empeoran sin estatinas. Entonces ya, definitivamente, ya, decido a este paciente darle un tratamiento indefinido. Recuerden que hay factores primarios y secundarios en la dislipidemia. Y los secundarios no son tan fáciles de modificar, porque dentro de ellos está la diabetes, está el Cushing, está, bueno, el hipotiroidismo sí es fácil de controlar, está la obesidad. Entonces, son estilos de vida también que influyen mucho, la dieta. El paciente no quiere hacer dieta, entonces ya llega un momento en que digo, bueno, yo le voy a mantener las estatinas, le voy a mantener la medicación para la glucosa, mientras usted se anima a hacer dieta y ejercicio. Usted decide el tiempo. Mientras usted se anima a perder peso. ¿Por qué? Porque prefiero tenerle medicado a que confiar en que un paciente mantenga una dieta es difícil. ¿Alguna otra consulta? Yo, una pregunta. Usted nos dijo que como efecto secundario puede aparecer dolor muscular. Si en un paciente aparece, ¿tendríamos que bajarle la dosis o le dejamos de dar por algún tiempo o qué haríamos ahí? Hay que valorar muchas cosas cuando decidimos retirar un fármaco y esto en forma general, no solo para las estatinas. El ajuste que se hace de los medicamentos, por ejemplo, en relación a la insuficiencia renal, de acuerdo a más bajo el clearance, menos medicación. Podría funcionar con la parte hepática. Hay ciertos medicamentos que son esenciales y no podrían dejar de usarse, por ejemplo, los anticonvulsivantes. Por ejemplo, el metotrexate en enfermedades autoinmunes inflamatorias. ¿Y qué es lo que hacen? Te dicen, recomendamos bajar la dosis. O otros, de acuerdo a los efectos adversos, recomendamos ajustar la dosis de acuerdo a que la tolerancia del paciente. Y hay otros que definitivamente tienen una transaminitis muy alta, más de 3N, más de 5N, más de 10N, y tenemos que suspender la medicación. Entonces hay que evaluar cada caso. El dolor muscular, los efectos adversos de las estatinas no son comunes. En realidad
como son tan eh, masificado su uso, porque tienen grandes ventajas supuestamente las estatinas. Las estatinas tienen un efecto inmunomodulador, tienen un efecto que ha sido utilizado en algunas enfermedades, como por ejemplo en el COVID. Hubo una época que estuvieron usando estatinas por este efecto inmunomodulador, estabilizador de la placa, reológico, o sea, tiene grandes efectos antiinflamatorios, se supone que son casi una bendición las estatinas. Entonces, uno tiene tantos pacientes usando estatinas y no es que veo con gran frecuencia efectos adversos. Tienen a veces dolores musculares, podríamos optar de acuerdo al riesgo cardiovascular. Si tienen un riesgo cardiovascular alto y yo sé que tienen que usar estatinas, pues ¿qué hago? Este paciente le mantengo en dosis bajas y veo qué pasa. Pero si no tolera, pues ya no tolera, tendré que valerme de otros fármacos. Aquí no he hablado más que un poco de las estatinas, de Cetinib, pero no nos ha hablado de los fibratos, del ácido nicótico. Hay varios tratamientos para la dislipidemia y de esos no han sido mencionados en este momento. Hay secuestradores de ácidos grasos, colisteramina, y que no se han mencionado, o sea, opciones, hay otras opciones, sino que las estatinas son las más potentes y son las que de primerito deberíamos pensarlas. Incluso los fibratos bajan el colesterol, pero no son de primera línea. Entonces hay que ver cada paciente. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. ¿Saben que ya está tarde como para empezar la otra clase? Porque ¿qué horas son? Ya es las 3:30. Ya. Mañana empezamos la otra clase y hacemos 1 minuto por cada uno de ustedes el ejercicio que les mando a hacer. Y les voy a calificar. Ustedes todos tienen pacientes, vayan, lógicamente me han de traer un paciente que tenga los exámenes, porque si no tiene cómo. Y vamos a catalogar el riesgo y vamos a ver si están cumpliendo o no los objetivos terapéuticos. Traten de buscar pacientes dislipidémicos con riesgo cardiovascular. Listo. Nos vemos mañana. Esta tarea va a ser calificada. Así es que, por favor, todos tienen que traer la tarea o mandar los que no están. ¿Alguna consulta? De nada. Ya. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Chao. Luego, Doc. Chao.